situación y cuáles de esas enseñanzas pueden sernos útiles en este tiempo. Pues sabemos que la palabra de Dios es actual. La palabra de Dios puede ser aplicada hoy mismo si fuere necesario. La primera enseñanza que ninguno de nosotros tiene que ignorar se refiere a la constitución de la iglesia. Allí dice la Escritura en el capítulo 1 de 1 Corintios, verso 2, Pablo dice, se refiere a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y tenemos que enfatizar algo, porque a veces hay muchas frases que, porque las pronunciamos muy seguido y constantemente forman parte de nuestro hablar, pensamos que ya las estamos practicando. La Biblia dice la iglesia de Dios. Y cuando pensamos en la iglesia de Dios, pensamos en el propietario de la iglesia, en el dueño de la iglesia. En aquel que allí en 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios y no sois vuestros. Ahora, esto que parece de la conversación corriente de los hermanos, a veces se nos escapa y en la práctica no es una realidad. La iglesia no es ni de uno, ni del liderazgo de la iglesia, ni de algún hermano en especial de la iglesia. No es del hermano que más ofrenda y no es del hermano que tiene el carácter más fuerte en la iglesia. La iglesia es de Dios. Y si no entendemos esto, no vamos a tener temor de poner nuestras manos en la iglesia. Y cuando hablo de manos, hablo de poner nuestros propios intereses y nuestras propias aspiraciones. Por eso Pablo nos deja con esto dos verdades. En primer lugar, la iglesia es de Dios. Y tenemos que preguntarnos, ¿entendemos eso? Y en segundo lugar, la iglesia es local. Porque dice la iglesia de Dios que está en Corinto. No es una iglesia denominacional. Tenemos muchas denominaciones hoy que confunden a los hermanos y separan a los hermanos entre sí cuando deberían tener comunión. No voy a nombrar nombres porque ustedes las deben conocer. Podemos hacer un listado de eso. Yo recuerdo en mi tiempo en Paraguay, cuando salí del Instituto Bíblico, salí con el deseo de servir. Ese era mi deseo, servir al Señor. No tuve tanto en cuenta dónde servirlo. Me preparé 3 años y me fui a Paraguay a una iglesia bautista de la Convención de Paraguay, en el interior del Paraguay, allí en un pueblo. Un día entendí que yo no podía servir a una iglesia denominacional, que separa a los hijos de Dios. Una iglesia que es completamente extraña en la Biblia. La iglesia en la Biblia es de Cristo. Y tuve que tomar con tiempo y avisando a los hermanos la decisión, por si alguno quiere interesarse un poquito en mi historia, tuve que tomar la decisión de dejar a los hermanos porque yo quería servir en una iglesia local. Y siempre le decía a los hermanos, si Pablo viviese hoy día, realmente tendría problemas para congregarse. Porque lo que enseñó él va en contra de todo lo que vemos hoy en día. En primer lugar, no es denominacional, no es nacional tampoco, no es como la iglesia en Inglaterra, la iglesia anglicana, es local, pertenece a una ciudad, a una localidad. Y en tercer lugar, tampoco es una iglesia mundial como la católica, donde todo se maneja desde Roma. Son iglesias locales puestas en distintos lugares, independientes en el sentido de autoridad y administración, pero dependientes en cuanto a la tarea. Y allí tenemos un gran problema. Pero Pablo ya nos deja claridad respecto de la iglesia que él fundaba, guiado por el Señor. Entonces, en primer lugar, la constitución de la iglesia. Esta iglesia, en un tiempo fue denominacional.
Hoy día, gracias a Dios, dice Iglesia Cristiana Evangélica, como debe ser. La Iglesia Cristiana Evangélica en Tigre. Así fue fundada, así tuvo muchos años y así debe permanecer. La segunda enseñanza que vemos respecto de la iglesia a la que Pablo se dirigía es respecto de su creencia. Y vez pasada habíamos enfatizado, avanzando un poquito, verso 10, que Pablo les rogaba. Y la idea del ruego no era una imposición de Pablo, sino que era de un siervo de Dios que se ponía al lado de ellos para aconsejarles, precisamente para darles el consejo de Dios. Y allí en el verso 10 dice: os ruego en el nombre del Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa. Complicado en el día de hoy. Ahora, nosotros tenemos este libro, la palabra de Dios que nos ha sido revelada. Y tenemos que creer en él. Ahora, para eso, para que todos hablemos una misma cosa, tenemos que estudiar este libro. Una iglesia normal, de siempre, tiene su declaración de creencias, o de su declaración doctrinal. Se sabe cuando uno entra a la iglesia qué es lo que cree en la iglesia. Para eso hay que estudiar la Biblia y llegar a este punto de hablar todos una misma cosa. Y fíjense que no estoy diciendo nada aparte de lo que dice Pablo. Para eso hay que estudiar. Desanima, confunde y hace vulnerable a la iglesia que cada hermano tenga su punto de vista para su parecer personal. Porque todavía la iglesia no ha llegado a concretar lo que es una declaración que la identifique. Dice 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No tenemos permiso para hablar otra cosa que lo que dice en este libro. Los pareceres personales le importan muy poco a Dios. La palabra de Dios es autoritativa en todo lo que hace a declaración de fe y prácticas de la iglesia. Una iglesia saludable y eficaz tiene que tener una declaración doctrinal. Y cuando hablo de declaración doctrinal, no estoy hablando de puntos en los cuales nosotros podamos diferir. No sé si habrán puesto todos de acuerdo para pintar la iglesia, el templo del mismo color. Pero no es trascendente eso. Tampoco esto va a ser un cambalache, pero quiero decirle, podemos tener distintas opiniones respecto de eso. Pero respecto de los puntos de doctrina bíblica no podemos tener distintas opiniones. Porque son la estructura y base de la iglesia. No podemos discutir acerca de la salvación por gracia. No podemos discutir acerca de la deidad de Dios y de su Hijo Jesucristo, de su encarnación, de su nacimiento virginal. No podemos discutir acerca del Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? No podemos discutir acerca de la seguridad de salvación. Lo escuchamos todos los domingos acá que se habla de que la salvación es eterna. No nos podemos poner a discutir sobre eso porque información. Enseñanza hay de sobra en la Escritura acerca de eso. Cosas que, por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia pretribulacional. Son cosas que nosotros no podemos ni ponernos a discutir porque son así. El que estudia la palabra no puede ir por otro camino. Eso es la base de la iglesia. Cuando entra un hermano que quizás está buscando un lugar donde reunirse, bueno,
se le informará acerca de lo que la iglesia cree. Ahora, si entra y ve que uno piensa una cosa y otro piensa otra, ¿se imaginan cómo le va a quedar la cabeza a ese hermano? ¿Qué decisión va a tomar? Qué importante esto. Y Pablo les dijo a los Efesios en capítulo 2, verso 20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Sabemos cuál es el fundamento de los apóstoles? La doctrina apostólica. Pablo dice también en Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor. Primero la verdad. A veces pensamos que amamos y dejamos la verdad de lado. Es imposible. Ambas tienen que ir juntas. No podemos amar a quien no le decimos la verdad. Por supuesto que importa la forma. Hay que tener moderación, templanza. Pero la verdad nosotros no podemos discutirla. No podemos menoscabarla. No podemos negarla tampoco. Si a nosotros nos hizo tan bien el Evangelio es la verdad de Dios, y el día que lo creímos, nuestra vida tuvo un cambio rotundo. No solo en lo personal, sino nuestro destino eterno. Fue cambiado porque esa verdad se hizo carne en nosotros. Judas, verso 3, exhortaba a contender ardientemente por la fe, la doctrina, dada una vez a los santos. Y habla de una lucha intensa, porque el enemigo busca infiltrar en la iglesia el error, no la verdad. Es un versículo que los animo a estudiarlo, porque realmente muestra el lugar que tiene que tener la enseñanza, la fe, toda la doctrina que los apóstoles nos han dejado para nuestra guía. Primero, la creencia, la unidad doctrinal. Pablo decía que habléis todos una misma cosa. ¿Eso es realidad? Tenemos que preguntarnos. Si no, hay que estudiar. Hay que juntarnos, abrir la Biblia y comenzar doctrina por doctrina, tener una declaración doctrinal y decir, esto es lo que nosotros creemos. Si ustedes creen esto, que no puede ser tocado, pueden tener comunión plena con nosotros. Están invitados, acérquense. Si tienen duda, bueno, vamos a hablarlo, vamos a orar. No, la iglesia no rechaza a ningún hermano, pero tiene que estar dispuesta a enseñarle a algún hermano que pueda llegar, que tiene dudas o que tiene posiciones diferentes, qué es lo que creemos nosotros. Hablar todos una misma cosa implica esto, pagar este precio. Y en segundo lugar, es importante y vital tener en la iglesia un liderazgo espiritual, un liderazgo piadoso, un liderazgo unido en torno a esta doctrina para que pueda tomar las iniciativas que la iglesia necesita, para que no cree confusión. Imagínense un liderazgo unido, va a bajar iniciativas y todo va a tener una representatividad muy distinta que si uno piensa una cosa y el otro piensa otra. Por eso que Dios, que es sabio, también tiene sus siervos en la iglesia para que ocupen ciertas funciones como la de los oficiales de la iglesia, que hoy también la iglesia adolece de esto. Hermanos que gobiernan la iglesia, llamados por Dios para ocupar esa... A algunos les gusta esto,
estar a la vista de todos, ¿no es cierto? Pero es una tarea difícil, que demanda mucha dependencia de Dios y sacrificio también. Si no tenemos unidad doctrinal y no tenemos unidad en el liderazgo, puede pasar lo que le pasó a los corintios. Por eso Pablo sigue, que no haya entre vosotros divisiones. Dios nos ha marcado muy claro el camino. Si no hay unidad en el liderazgo, si no hay unidad doctrinal, Satanás va a estimular esto. Los deseos personales, las preferencias, las apetencias personales. Y eso va a redundar en daño, en el retraso de la iglesia, en el testimonio y en la tarea de la iglesia. Porque hay muchas cosas para hacerse. Que con un liderazgo unido se encauzaría todo mucho más fácil. Por eso también la exhortación de Pablo es que estéis perfectamente unidos. Eso se utilizaba mucho en el tiempo del Señor para hablar en la parte, por ejemplo, médica de cuando un hueso se dislocaba. Entonces significa poner algo en su lugar, unirlo nuevamente, y esa es la responsabilidad de la iglesia. Unir las cosas en torno a la palabra de Dios. Poner el hueso en su lugar. Algo que estaba separado, algo que se había roto. Bueno, volverlo al estado en el cual tendría que estar. Perfectamente unidos. Por eso que la creencia de la iglesia es muy importante. Y ante la situación en Corinto, Pablo les daba el consejo que ellos necesitaban. Hablamos en la clase de la escuela dominical respecto del liderazgo, y quiero sintéticamente compartirlo, que hay tres patas en el liderazgo. En primer lugar, según Hechos 20:28, Dios es el que llama. Dios es el que llama a sus siervos, llama a aquellos que ha de capacitar para una función de anciano o pastor en la iglesia. Él origina todo. No es el parecer de los hermanos, a ver, me gusta más la cara de aquel hermano o aquel hermano habla más lindo. No, lo que importa es qué es lo que dice Dios. Si queremos la bendición de la iglesia. En segundo lugar, está el hermano que siente ese anhelo, esa aspiración. Por eso 1 Timoteo 3:1 dice, si alguno apetece, si alguno anhela, si alguno desea obispado, buena obra desea. El llamado de Dios pone esa aspiración en el corazón de este hermano, y este hermano empieza a hacer la tarea, no importa que lo llamen pastor o anciano, la hace ya. Porque está en él, es algo de Dios. No se siente obligado a hacerlo, lo hace, porque Dios lo ha llamado y lo ha capacitado y ha puesto ese deseo en su corazón. Y en tercer lugar, la tercera pata es la iglesia. Dice Pablo a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 5, versos 2 y 13, os ruego, hermano, que reconozcáis. Ahí está el tema nuestro. Nosotros tenemos que reconocer lo que Dios está haciendo en algunos hermanos. Tenemos que verlo. No tenemos que hacerlo. Eso lo hace Dios. Nosotros tenemos que reconocer lo que Él está haciendo. Y abrir nuestros ojos. Porque mientras los oficiales no estén en su lugar, el pueblo de Dios va a tener problemas. Si no está en lo que Dios quiere, la confusión va a seguir. Y fíjense que ahí, hoy quizás en la clase ampliemos el concepto. Estos hermanos tienen ciertas características que nosotros tenemos que empezar a ver, a observar. Dios ha puesto una serie de cualidades de estos hermanos para que nosotros nos demos cuenta. No estamos en un cuarto oscuro que no sabemos. Dios nos ha dado luz y tenemos que aprovecharla.
Yo vez pasada le había dejado 3, pero hay más. Trabajan, presiden y nos amonestan. Son sacrificados, van delante y nos muestran el error. Nos corrigen. Eso hablamos vez pasada, que está en este versículo que yo les mencioné ahora. Y por último, hermanos, hablamos de la constitución, de la creencia, y ahora vamos a ver brevemente la conformación de esta iglesia. Dice el apóstol allí un poquito más adelante, verso 26, porque mirad, hermanos. ¿Cuál era el problema de Corinto? El orgullo y la soberbia. Dice Pablo, estáis hinchados. Esto lo vemos en algunos versículos. Si después ustedes lo quieren buscar. 1 Corintios 4:6, 4:18 y 19. Estaban envanecidos. Claro, en el primer capítulo dice que nada les faltaba ningún don. Y evidentemente uno lee la carta y estaban todos los dones, pero eran carnales. Se habían hinchado interiormente. Creían que se las sabían todas. ¿Y eso qué produjo? Que ellos no se dieran cuenta de qué clase de personas eran. Por eso Pablo les dice, mirad, hermanos, vuestra vocación. Y ese mirar es un mirar muy particular. Es el mismo que aparece en 1 Corintios 10:12. ¿Recuerdan ese versículo? Lo van a recordar. Si alguno piensa que está firme, ¿qué dice? Mire, tenga cuidado. Mire, no caiga, observe, con cuidado. Es el mismo verbo que aparece aquí cuando Pablo dice, mirad, hermanos, vuestra vocación. Él les dice, miren ustedes lo que eran. Son convertidos, Dios los ha llamado. Han aceptado la invitación de Dios. Ha sido eficaz en ustedes el llamamiento. Pero miren lo que eran. Y ahí empieza Pablo a hablarles. Dice, no sois muchos sabios. Ustedes no son gente culta. No tienen una preparación académica importante como la gente de este mundo. Mucha gente de este mundo en realidad es mucho más inteligente que nosotros. Y si nos ponemos a cotejar los títulos, vamos a darnos cuenta que estamos lejos de muchas eminencias en el mundo. Ustedes no son sabios en lo humano. Tampoco dice, son fuertes. Mírense. No tienen poder y autoridad humana. Son gente común. Tampoco son nobles. Es decir, no vienen de la aristocracia ustedes, no vienen de las familias de mucho linaje, de mucha pompa. Dios no los llamó por lo que ustedes eran. Dios los llamó a pesar de lo que ustedes son. Y tuvo misericordia de ustedes. Porque no son sabios, no son poderosos, no son de alta alcurnia, de alguna familia importante de fama. Y Dios los llamó a pesar de eso. ¿Por qué los llamó? Y luego ahí dice Pablo y sigue hablando. Lo vil de este mundo, es decir, los ignorantes de este mundo, los menospreciados, lo que no es, lo que parece que no les interesara a nadie. Y ustedes ven cómo estamos viviendo hoy. Hay personas que andan por la calle y a nadie les interesa esa gente. No se hace nada tampoco por esa gente. Ustedes eran eso. ¿Pero por qué los eligió Dios? Porque a través de ellos, Dios va a avergonzar a los otros. Va a avergonzar a los cultos, va a avergonzar a los poderosos de este mundo, a los que tienen fama humana, poder humana, influencia humana, a través de ustedes. Y en ustedes Dios va a recibir la gloria. Porque humanamente no tienen nada para recibir el favor de Dios. Pero en las manos de Dios van a hacer grandes cosas para Él.
y porque no tienen méritos, Dios va a ser glorificado en sus vidas. Porque Dios se va a manifestar en ustedes. Entonces a Dios no le importa la sabiduría humana, no le importan los méritos humanos. Es más, su salvación fue de gracia, por eso es que ustedes son convertidos. Y no pierdan de vista a esos, que lo que tienen es porque lo recibieron de Dios y no tienen motivo para estar orgullosos y ser autosuficientes. Porque la gloria va a ser para Dios. Y termina el capítulo para poder terminar lo que quería decirles, diciendo para que, como está escrito, el que se gloría, y parece común porque lo repetimos en las oraciones constantemente, la gloria sea para el Señor. Ahora vemos la práctica y a veces vemos ahí una incongruencia. No somos nada. A veces nos creemos mucho. Esto es lo que pasaba con Corinto. Dios les había dado sus riquezas a través de su llamado. Fueron ganados por el ministerio del apóstol Pablo, pero estaban inflados. Por eso que la gloria no estaba siendo para Dios. Pero un día, cuando el Señor lo determine, hemos de estar en su presencia. Y solo la gloria de Él va a importar. Ojalá que mientras estamos acá en vida y estamos en el cuerpo, podamos darnos cuenta de que, como decía una hermana con la que hablé al principio, todo es por Él y en Él y para Él. Que el Señor nos ayude para llegar a este punto. Recuerden, 3 enseñanzas que nos deja este capítulo primero. La primera acerca de su constitución, una iglesia local. Segunda, su creencia, la necesidad de la unidad doctrinal y del liderazgo. Hablar todos una misma cosa. Y la tercera, su conformación. Personas simples, sencillas, lo menospreciado del mundo, escogidos para avergonzar a los sabios y a los poderosos. Todo el motivo básico es para que la gloria sea de Él y no de otro. Que el Señor nos ayude para poder, en lo individual y en lo eclesial también, nosotros estar dispuestos a tomar este camino. Amén.